Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es noche de viernes, o prácticamente comenzando el fin de semana, y como siempre entonces, toca entrevistar a Fernando Lozada del Deutsche Bank para hablar del resumen analítico de lo más importante del periodo. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros como cada semana. Alberto, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente. A ver, Fernando, continúa, ¿cómo lo diría yo? Continúan las noticias que reafirman el buen desempeño o la buena recuperación de la economía de Estados Unidos. Siguen dándose, esta semana se siguieron dando más noticias económicas importantes respecto de esto. ¿Puedes comentar al respecto? Como tú dices, Alberto, el ánimo de los inversores, yo te diría, ha estado mejorando en forma continua en las últimas semanas. Los números de la economía real en Estados Unidos continúan indicando que hay una recuperación. Esta semana subimos que el gasto de consumo de los norteamericanos aumentó casi 1% en febrero. Esto es arriba de lo que esperaba el mercado. El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan también trepó a su nivel más alto en el último año, también por arriba de lo que se esperaba. Y el índice, lo que se llama el índice ISM, que mide básicamente la actividad empresarial, si bien cayó un poquito, se mantiene muy arriba del nivel crítico de 50, que indica una expansión en la actividad. Y dado que el consumo representa más de 2/3 del PIB en Estados Unidos, cuando uno piensa en una recuperación sostenida del producto, necesariamente esto va a requerir que los consumidores mantengan la confianza y gasten. Así que esto definitivamente ha sido buenas noticias. Ahora, estas cifras económicas, Fernando, tú dirías, y es pregunta por supuesto, tú dirías que tienen solidez, es decir, que el crecimiento de Estados Unidos es sólido en la base. Mira, lo que está por detrás de esto es la mejora gradual en las condiciones del mercado laboral, porque si bien el desempleo sigue relativamente elevado desde un punto de vista histórico, ha ido cayendo en los últimos meses. Y esta, yo creo, es una de las claves para explicar por qué el consumo se está viendo mejor. En febrero, la tasa de desempleo llegó a más o menos 8.3%, y ese es el nivel más bajo que hemos tenido en los últimos 3 años. Obviamente, si hubiésemos tenido esta conversación hace 3 o 4 años y yo te hubiera dicho, mira, el desempleo va a llegar a 8.3, me hubiese dicho que yo estaba loco. Pero la realidad es que el desempleo pasó el nivel de 10% y ahora ha bajado bastante. Así que lo que está subiendo aquí es el ingreso, lo que se llama el payroll income, el ingreso derivado del trabajo. Y esto es el mejor indicador de que el consumo va a tener un comportamiento más robusto. Esto es clave para que la recuperación sea sostenible. Ahora, yo sé que no es tu especialidad, Fernando, tú no sigues las acciones, Wall Street no, aunque tú estás en Wall Street, el comportamiento accionario no es lo tuyo, pero te pregunto, la rally que está teniendo Wall Street, acaba de cerrar el mejor primer trimestre de Wall Street desde 1998. El Nasdaq subió 19%, Standard Poor's subió 12%, y el Dow Jones fue el rezagadísimo con un 9%, que es de todos modos impresionante. ¿Pudieras darnos un comentario? La pregunta yo creo que te haría es, ¿tiene sustento este ánimo sobre las acciones de Estados Unidos? Mira, este rally se explica fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque las condiciones iniciales que teníamos a principios de año eran bastante malas, porque las expectativas acerca del crecimiento y de la performance de las empresas norteamericanas no era la mejor. A medida que las condiciones de actividad económica fueron mejorando y las expectativas de los consumidores y de los inversores también fueron mejorando, bueno, es natural que esto se vea reflejado en un apetito mayor por inversiones de riesgo. Por eso es que la bolsa ha tenido una performance tan buena. Eh, Interpretándolo de otra manera, esto que hablamos nosotros, que parece que estuviéramos hablando en el vacío de actividad económica y de agregados macroeconómicos, etcétera. Cuando uno baja a la realidad y trata de desagregar estos números, fundamentalmente estamos hablando de cuál es la performance del sector empresarial en Estados Unidos. A medida que estas cosas se ven mejor en el futuro, bueno, lo que el inversor espera es que la capacidad de generar ingresos y beneficios de estas empresas también mejore. Por eso es que el apetito por inversiones de renta variable ha aumentado. Yo creo que este es la principal razón por la que hemos visto este rally tan grande, el más alto, como tú dijiste,
en más de una década. Bien, ahora, estábamos teniendo ya hicimos una entrevista de análisis del mercado petrolero. Esta es una promoción para la entrevista con Jaime Brito y la pueden encontrar en economiafinanzas.net, por supuesto, ya está ahí. Pero ahora yo te pregunto, nada más hablamos del mercado petrolero, ahora vamos a interpolar el mercado petrolero con la economía de Estados Unidos. Y ayer estábamos viendo en esta entrevista, Fernando, que ya el precio de la gasolina en Estados Unidos está hoy al nivel más alto que estuvo el año pasado. En su nivel máximo del año pasado, ya está hoy, que apenas estamos a 30 de marzo. Es decir, que existe toda la perspectiva de que vaya a seguir subiendo la gasolina. Y la pregunta que yo te tengo aquí es, ¿cuál va a ser el efecto de mayores precios de gasolina sobre esta recuperación económica que está teniendo tan buena Estados Unidos? Bueno, tú has puesto el dedo en el tema principal, que yo considero la principal nube en el horizonte de corto plazo, que nos podría empañar este panorama que ha ido mejorando en las últimas semanas. Yo creo que este es el motivo principal que podría afectar a esta recuperación incipiente, el efecto de los precios de la gasolina sobre el ingreso disponible. Fíjate que el mismo señor Bernanke ha admitido la semana pasada que los precios de la energía representan no solamente un riesgo inflacionario, porque empujan hacia arriba el índice de precios del consumidor, sino también un riesgo para el crecimiento en el corto plazo, porque cuanto más altos los precios que uno paga en la bomba de gasolina, obviamente menos te queda para gastar en otras cosas. Además, por el lado de la oferta, como tú sabes, mayores precios del petróleo están asociados con mayores costos de transporte, mayores costos de producción en general, y esto afecta las perspectivas de crecimiento en forma negativa. Así que, como te imaginarás, esto no solo preocupa a Estados Unidos, sino también a los líderes de todos los países del mundo que no son productores, en particular a los de la Unión Europea. Por eso es que yo creo que nos estamos acercando lentamente a una situación en la que los países del G7 podrían llegar a un acuerdo para usar nuevamente las reservas estratégicas de crudo que varios de estos países mantienen. Lo que he visto en la prensa en los últimos días es que aparentemente un acuerdo nuevo está siendo negociado con el liderazgo de Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón. Y yo creo que esto estaría orientado a usar el crudo de las reservas, por lo menos en forma temporaria, para evitar que los precios del crudo sigan subiendo. Hubo varias noticias en la prensa esta semana que además coincidieron con números de actividad económica en China un poco más débiles de lo que se esperaba, y esto contribuyó a que el precio del crudo en los mercados de futuros cayera casi 2%, pero todavía estamos por encima de $100 el barril para el crudo a entregar en mayo, así que estas discusiones seguramente van a continuar. Ahora, supongo que ustedes están esperando que los precios de la gasolina vayan a seguir subiendo, es decir, los del petróleo y por tanto los de gasolina en Estados Unidos. Bueno, hoy con los precios del petróleo donde están hoy en día, yo no vi el último precio al cierre del mercado del viernes, pero estaba oscilando en alrededor de 102, 103 dólares por barril. Esto equivale a un precio promedio de la gasolina en Estados Unidos de alrededor de $4 el galón. Si los precios del crudo vuelven a subir, obviamente vamos a enfrentar precios de gasolina por arriba de 4, y como ya hemos discutido muchas veces en tu programa, esto es equivalente a una suerte de impuesto sobre el consumidor norteamericano y obviamente va a afectar en forma negativa a la demanda de consumo. Lo que nosotros esperamos es que, dadas las circunstancias actuales, sobre todo políticas, domésticas en Estados Unidos y la cuestión global, nosotros sí esperamos que haya uso temporario de las reservas estratégicas. Fíjate que en el ámbito político doméstico en Estados Unidos, lo que no hay que perder de vista es que la administración del presidente Obama tiene todos los incentivos para moderar estos aumentos de precio de energía, especialmente porque la elección se está acercando. Claro. Y lo mismo ocurre en Europa, porque los precios minoristas de la gasolina son todavía más altos que aquí. En Francia, por ejemplo, el precio del galón vale entre 8 y 10 dólares. Sí, sí, sí. Y desde el punto de vista de política global, yo creo que también hay que entender que hay mucho nerviosismo en el mercado acerca de las sanciones posibles a Irán relacionadas con el desarrollo de armas nucleares y la necesidad de reemplazar el petróleo iraní con alguno de otra fuente. Por eso yo creo que es un escenario bien probable que haya uso de las reservas estratégicas.
Ahora, Fernando, te voy a hacer una pregunta y no va a ser por necio, porque no es por necio, pero es una pregunta que también le hice ayer a Jaime Brito con respecto a la industria petrolera, y te lo voy a hacer a ti. Jaime Brito me contestó que no, pero esta es la pregunta, sobre todo por su efecto final en los precios de la gasolina y por ende en la economía de Estados Unidos. ¿Ustedes en sus juntas de análisis están considerando la posibilidad importante de que haya un ataque sobre Irán? Mira, típicamente el análisis que nosotros hacemos es un análisis que nosotros llamamos de escenario. Es decir, que nosotros tenemos que considerar ciertamente como un escenario posible que haya algún tipo de conflicto armado. Pero ustedes le ponen probabilidades. Obviamente. Y yo diría que la probabilidad de que haya algún tipo de conflicto ha ido aumentando en las últimas semanas y en los últimos meses. Todavía no es nuestro caso central, nuestro caso más probable. Pero si me hubieses hecho esa pregunta hace un año, te hubiese dicho que no, la probabilidad era mucho menor. De todas maneras, hasta cierto punto estoy esquivando tu pregunta, pero... Qué bueno que lo aceptas. No, como tú sabes, nosotros en el grupo donde yo estoy nos dedicamos a hacer análisis macro, pero no análisis específico microeconómico del mercado petrolero. Nosotros somos usuarios de las proyecciones de precios del petróleo que hace el grupo. Por eso especifiqué, porque últimamente se va a reflejar macroeconómicamente, Fernando, por eso. Seguro. Ajá. Y bueno, decías porque te interrumpí, ibas a continuar. No, simplemente lo que te decía era que esta circunstancia geopolítica ha tomado una importancia muy grande, porque el petróleo faltante que podría dejar de venir de Irán, bueno, podría venir de otros productores, como por ejemplo Arabia Saudita, pero hasta ahora no ha habido, yo diría, ninguna evidencia de compromiso formal de que Arabia Saudita vaya a estar dispuesto a compensar el posible faltante de petróleo iraní para evitar que haya una subida adicional de los precios globales del crudo. Claro. Bueno, vámonos a... bueno, en México, tú lo trajiste sobre mi atención, este asunto de las minutas del Banco de México y el efecto que tuvieron en el ánimo de los inversores. ¿Por qué no nos hablas de esto y por qué es importante? Bueno, el viernes de esta semana se publicaron las minutas de la última reunión de política monetaria de Banco de México. La reunión había ocurrido el 16 de marzo. Y como tú recuerdas, en aquella oportunidad Banco de México decidió dejar a la tasa de fondeo sin cambio. La dejó en 4,5% y hace ya como 3 años que está en el mismo nivel. La realidad es que una vez que uno lee las minutas, resulta mucho más sugerente lo que dice la minuta que lo que había dicho el comunicado de prensa del 16 de marzo, en el sentido de que la minuta deja ver que la probabilidad de una baja de tasas en el futuro es más alta que lo que mucha gente creía. Banco de México parece ser de la idea que la tendencia inflacionaria que estamos viendo es hacia abajo, en un marco de crecimiento no muy alto, pero más o menos estable. Incluso la minuta indica que algunos miembros del directorio ya están proclives a bajar tasas muy pronto. Así que, como te imaginarás, la reacción del mercado fue inmediata. La bolsa en México subió más de 1% cuando publicaron estas minutas, porque el mercado empezó a descontar que la probabilidad de que haya un relajamiento monetario era más alto que lo que se creía. Así que, en conclusión, yo te diría que si bien no está totalmente claro, no está confirmado que Banco de México vaya a bajar tasas, el mercado se mueve no simplemente cuando las cosas ocurren, sino cuando el mercado anticipa que podrían ocurrir. Y yo diría que definitivamente después de leer el texto de estas minutas, podemos decir hoy que estamos mucho más cerca que antes de una posible baja de tasas. Ya. Fernando Lozada del Deutsche Bank desde Nueva York, como cada fin de semana te agradezco muchísimo tu buena disposición y ganas y ánimo de platicar con nosotros, Fernando. Que tengas buen fin de semana. Un fuerte abrazo como siempre. Nos vemos la próxima. Bien.